L'ocupació de la fàbrica va ser immediata. La companyia siderúrgica del Mediterrani, que fundara Ramon de la Sota, obri un nou cicle amb la Guerra Civil i la mort del seu fundador un mes després de l'inici de la contesa. Es converteix no sols en productora capital de material bèl·lic de la República, sinó que, a més, exemplifica amb el personal ocupat en ella el model de combatent en rereguarda. Què funcionava? En el 36, quan la sublevació, estava pràcticament parada. L'últim que s'havia fet eren 25.000 tonellades que s'havien aconseguit com a cosa excepcional i tal, però la fàbrica no existia pràcticament, estava parada. Els treballadors no treballaven. Milers d'ells se n'havien anat a casa, als seus pobles, perquè així no hi havia faena. I l'Ajuntament va preferir pagar els bitllets a la gent que se n'anara que el contrari, ¿no? En la fábrica se instala un comité de control que depende de los comités que están formados por obreros, por sindicalistas, por anarquistas, socialistas, etc. Los socialistas que decían, no, hay que controlar ese anarquismo violento que sí que vale para hacer una revolución, pero luego pues también hay que saber gestionar una fábrica y la producción. El Comité de Control Obrero lo formaron representantes o delegados de ambos sindicatos mayoritarios que había, la CNT y la UGT. El Comité de Control llevaba el control y el funcionamiento de la producción. El màxim control arriba quan se dedica se considera com a fàbrica del govern de la nació, com a fàbrica d'armament número 15. Quan se posa en marxa una altra vegada, perquè ja és una fàbrica de guerra i necessita material, doncs clar, hi ha una part molt important que no funciona. Les instal·lacions de fabrils, el sals forts, que és el principal, no funcionaven les bateries de coc, els forns de briquetes i de sinterització en general. O sigui, part de la fàbrica, el que dirien de fàbrica integral, no funcionava. Però sí que funcionava la part de fàbrica a partir dels forns d'acer, que inicialment la fàbrica tenia 6 forns d'acer, però només estaven en funcionament 2. Els altres 3 estaven averiats des d'abans. Bé, doncs aquests forns d'acer van ser els que donaven marxa a tota la producció. Fabricaren l'ingot i a partir d'ahir ja tot el tren d'acabatge funcionava. Taller d'acabatge, màquines estructurals, de forns de laminació, tot això sí que caminava la parte final. Mi padre trabajaba en el tren de 28 que se llama, que era el laminado de redondo, que ese redondo dicen que es lo que empleaban para hacer los proyectiles. Los hornos de acero los alimentaban con esa chatarra, con ese hierro viejo, ese hierro de desecho, pues que se encontraban en estaciones de ferrocarril, en barcos que ya no se utilizaban, vehículos también sin utilizar. Mi padre era pontonero en hornos de acero, pontonero del parque de chatarra que traían los barcos. El que se fabrica, el primer de tot és el lingot. El lingot d'acer, això és la base de tot, que són
unes 5.000 tonellades per mes. I aquestes tonellades ja se converteixen després en la fabricació pròpiament dita. Proyectiles de todo tipo, balas, obuses de distinto tamaño, chapas blindadas para tanquetas, se hicieron trenes blindados, incluso salía alguno, piquetas para alambradas, para los frentes de guerra, es decir, todo era material encauzado para la guerra. En la zona de Levante operan 3 trenes blindados. Está el 8, el 1 y el 12. El 12 es el que está aquí, en la zona de los Valles Almenara, que es el que se fabrica en los Altos Hornos, bueno, que se blinda en los Altos Hornos, y el que más opera, o el que más sabemos que opera, es el número 12. El número 12 es el que más avanzado de su época. La guerra, en canvi, va ser un incentiu enorme. De seguida se posà en marxa. Se posa en marxa a produir el que feia falta produir, que era material de guerra. Així ràpidament s'arribaren als 2.000 treballadors. La producción, a pesar de todo lo que cae, literalmente, sigue de esa forma ordenada, con los turnos. Sí que veo ahí una política sensata o una forma sensata de gestionar esa producción. Los obreros, los trabajadores que había en esos momentos aquí, se consideraban militarizados, como unos soldados, pero que en lugar de estar en el frente, estaban aquí. Su frente era el trabajo, desarrollar este trabajo. Numerosas mujeres se incorporaron a esa factoría de armamento. Unas eran de aquí, de Puerto de Sagunto, pero otras venían evacuadas de otros lugares, pues por ejemplo de Madrid, de la zona de Cantabria, de Asturias, también vinieron aquí y estuvieron trabajando también aquí. Les dones entren per una qüestió de necessitat, falta mà d'obra i se tira del que hi ha, vull dir, igual de xiquets que d'ancians que de dones. Tan important és el front, tan importants són els soldats com una rereguarda forta. Sense una rereguarda forta el soldat no pot combatre perquè no li arribarà el subministrament del menjar, ni el subministrament bèl·lic, ni la roba, ni res. Però arriba un moment que quan se militaritzen les indústries de guerra que se considera que quasi més important és produir ferro i bombes que estar allí, tirant-les i tal. Aleshores, els treballadors de la siderúrgia són com si foren militars, són especialment considerats, especialment remunerats, especialment detinguts, i se lliuren d'anar al front. O fins i tot alguns que estan en el front, si se sap que són especialistes en el que siga, els lleven del front i els duen així. Les dones, quan se'n van molta gent al front, les màquines hi ha que produir i s'integren immediatament. No només en fer els treballs ja acabats, de fer els projectils, sobretot, que era la feina semblava més senzilla, diríem, o que menys esforç necessitava, físic, sinó en tots els departaments. En tots els departaments n'hi ha dones treballant. Sí que hubo alguna mujer que llegó a trabajar los 12 horas y que ganaban las pesetas que tocaban, pues como hubiese ganado un compañero suyo. La actitud de los otros trabajadores, a las mujeres que están trabajando en la siderúrgica, pues es muy buena. Yo creo que muchas mujeres sí que con esto lo veían como una defensa de sus derechos que habían ganado pues, recientemente con la República, ¿no? Y defender esos derechos como pues, poder votar, divorciarse, tener hijos sin estar casada, todas esas cosas, claro, había que defenderlas. Y yo creo que sí, en este sentido, pues para las propias mujeres sí que era un avance. Els símbols sempre són elements a tindre en compte en una guerra. Poden ser instrumentalitzats per a aconseguir els objectius marcats.
Es regeixen per regles diferents de la dinàmica militar i poden ser més poderosos que el millor armament. La relación entre el patrimonio industrial de Puerto de Sagunto y la guerra civil es una relación muy íntima. Tras el golpe de Estado en 1936, el Gobierno de la República incautó lo que era la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo para producir bombas, proyectiles, es decir, cambia el objeto de producción. Y eso es muy importante dentro de la historia de Sagunto, ¿no? Y de la ciudad factoría de Puerto de Sagunto, porque determina que esta ciudad, no solo lo que es la fábrica, sufre bombardeos por parte de la aviación fascista i nazi. La fàbrica, efectivament, era un dels objectius importants d'esta zona. Sabien que era la fàbrica més important d'Espanya en el subministre de material per a la guerra, no? Van haver molts bombardejos sobre la fàbrica, però la seva influència crec que va ser menor. En la fàbrica hi havia refugis i quan acabava el bombardeig eixien dels refugis, reparar si alguna cosa estava importantment destruït i a fabricar. Les xifres de producció no varien. Tu veus les xifres de producció dels anys 37 i 38 i són xifres de producció molt semblants a les anteriors. Era perquè hi havia gent que volia treballar. Per les fotografies que he vist, crec que no queda cap part de la fàbrica que almenys no hagués rebut alguna bomba. I les infraestructures, per suposat, que queden danyades. Les vies tenen que reemplaçar-les diverses voltes i fins i tot el que són les instal·lacions del port. Había un tubo de equilibrio que era, digamos, el almacén de agua, porque no era un depósito, no, era un almacén tremendamente para que tuviese presión para toda la fábrica. Bueno, pues cayó la bomba justo en el tubo de equilibrio. El agua fue por donde quiso. Estuvieron todo un día y medio rodeados por el agua. Sobre si los obreros de Puerto de Sagunto estuvieron trabajando debajo de las bombas, dentro del mito de la realidad, es algo que los testimonios orales sí que nos llegan. Muchas veces algunos testimonios orales pueden ser más fiables o menos fiables según la persona que te los hace llegar. Pero también pensemos que no sería extraño que se amplificara un hecho como ese. Es decir, si durante un bombardeo los trabajadores prefieren seguir trabajando, arriesgarse a las bombas, y en algún otro bombardeo fueron a refugiarse, al final la noticia que nos llega es que siempre estaban trabajando a pesar de las bombas. Independientemente de una o de otra cosa, hay que tener mucho valor para estar trabajando en una época de guerra y estar amenazado de bombardeos. En uno de los bombardeos, cuando avisaron las sirenas, se encontraron en hornos de acero con que tenían la colada a medias, y entonces empezó a correrse la voz: hemos de salvar la colada. La colada es nuestra y hemos de salvar la colada. Salvemos la colada, salvemos la colada. Y nadie se marchó de allí. La gente siguió. Es cierto, tuvieron la fortuna de que no les cayó una bomba allí en esos momentos. Pero ellos estuvieron allí, ellos no sabían dónde iban a caer las bombas, ellos estuvieron allí. Por lo tanto, aunque solo fuera por esa ocasión, eso no ha sido un mito. Sagunto, otra vez Sagunto, que tiene que ser el sitio donde la gente se resiste, ¿no? Donde sigue la producción, ahí siguen los obreros en pie y siguen con la fabricación de armas, de proyectiles, para que esa guerra se pueda ganar. Ese simbolismo, ¿no?, de Sagunto como un sitio mítico. En junio del 38, el gobierno de entonces, presidido por el doctor Juan Negrín, visita la factoría siderúrgica de Sagunto en agradecimiento a los muchos esfuerzos que los obreros habían realizado para el mantenimiento de la industria de guerra. Esa visita tiene dos componentes. Uno, evidentemente, es el agradecimiento del gobierno al esfuerzo de guerra que están realizando los obreros. Otro, evidentemente, propagandístico.
con el objetivo de que la población se sienta respaldada y no caiga en el derrotismo. El objetivo fundamental era reforzar esa posición de los obreros y evidentemente decirles que el gobierno trabajaba para el bienestar de los trabajadores y que conseguirían la victoria. Esa retórica o ese simbolismo pues, se utiliza luego pues, cuando se concede la medalla de honor a los trabajadores de la fábrica en verano del 38 y se publican sellos, dos tipos de sellos, y en uno de ellos se ve una estatua que representa el sacrificio de los saguntinos en la guerra de Aníbal, y en el fondo se ven las chimeneas de los hornos altos y se ve pues, ahí cómo se construye ese mito, ¿no? Cuando ya estaba el frente muy avanzado, en el 38, pues se plantea las propias tropas republicanas barajan como opción de destruir, desmontar cosas, destruirla y dejarla. La primera opción era dejarla sin poder utilizar durante 6 meses, porque se veía ya pues, que esto está perdido, ¿no? Con la caída de Castellón. Están en las puertas. Y luego la otra opción que es volar la fábrica, ¿no? Y que se trae dinamita y se lleva a un almacén dentro de la fábrica y que se deja ahí para volarlo. ¡Hasta que la fábrica no se vuela! La situació desesperada de la República per la proximitat del front a Sagunt no va motivar ni el sabotatge ni la voladura de la fàbrica. La solució es va trobar a Múrcia. Lo que adoptaron el gobierno, el Ministerio de Defensa, el gobierno de la República, fue desplazar gran parte de la maquinaria y de los materiales que tenían aquí en la fábrica, desplazarlos a Cieza, que estaba alejada del frente, más alejada, y donde se podía seguir trabajando. Bien es verdad que aquí no se llegó a cerrar la fábrica y que allí se trasladó lo que se podía trasladar, que eran maquinarias como tornos, aunque fueran tornos pesados, se trasladaron con camiones, con ferrocarril, se trasladaron y llegaron a funcionar en el término de Cieza en una partida que se llama la finca de Ascoi. Aquí siguieron funcionando las instalaciones que no se podían desmontar, como pues, los hornos de acero, los trenes, grandes trenes de laminación. Eso siguió funcionando, pero con menor cantidad de gente, porque una parte importante fueron desplazados a Cieza, ¿no? Cuando a mi padre lo llevaron a Cieza, era tornero, y entonces estaba en el taller y preparando balas y obuses y cosas de esas. Cuando nosotros fuimos, a nosotros nos ametrallaban los aviones. Íbamos en vagones de mercancías y el nuestro no tenía techo ni nada. Y venían los aviones y bim, 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 bam, y alguno se quedó por allí. Esa decisión se toma pues, en el mismo verano del 38, tienen la ayuda del ejército republicano, se trasladan en camiones, se trasladan maquinaria, también se traslada en tren, se trasladan los obreros y se trasladan también familiares. En julio, unos 250 trabajadores que fueron trasladados, también mandos o altos cargos a organizar, digamos, la producción. Y ahí se procede a construir unas naves a 5 kilómetros de Cieza, en Ascoi, en la sierra de Ascoi. Ahí se construye un comedor, unas naves, un horno de fundición construido en ladrillo y allí en medio de un campo, al lado de una nave. Allí produïrem molt també, immediatament. Immediatament se posà allò en fabricació.
I va ser un esforç epopèic, perquè, clar, traslladar el 40% de les instal·lacions acabat, i les famílies, i el personal, en camions, en trens, va ser un èxode molt important. Cuando funciona todo en Cieza, hay unos 1000 trabajadores ahí, 17 mujeres trabajadoras, mucha gente de aquí que se trasladan. Que ese redondo dicen que es lo que empleaban para hacer los proyectiles. Se lo partían y lo llevaban a Cieza y ahí hacían la munición. La fabricación de, pues sobre todo, proyectiles. Algo de chapa, pero claro, la producción era limitada. No llegó a más cosas. La gente directamente se alojaban en casas de gente de Cieza. Allí nos mandaron y allí estábamos pues agrupados en unos caserones grandes que dieron y allí estábamos agrupados pues, todos los chicos y las madres. Pues allí comiendo y mal comiendo y comida. Allí lo que comía yo bastante eran garbanzos. Podríem haver destacat el nom d'algunes persones que varen prendre les decisions del rumb de fàbrica en estos anys, que organitzaren el treball i gestionaren, en els escassos recursos que n'hi havia, una producció bèl·lica, que aconseguiren traslladar part de la producció en tan poc de temps a tanta distància. Però el protagonisme pertany per igual als homes i dones que varen arriscar la seva vida baix les bombes per tirar avant la producció, també el manteniment de les seues famílies, en definitiva, un mode de vida. Estem acostant-nos al final de la guerra i també d'esta sèrie documental. En el proper capítol parlarem dels últims mesos, ja en l'any 1939.